Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro informativo en donde minutos antes de empezar a hablarles se ha confirmado que el nuevo primer ministro del Reino Unido va a ser el exministro de Economía Rishi Sunak. El que será confirmado como jefe del gobierno del Reino Unido cuenta con el apoyo de más de la mitad del grupo parlamentario del Partido Conservador, lo que le da la posibilidad de encarar una acción de gobierno tras el fiasco de Liz Truss. Este lunes está en primer plano el efecto de las llamadas de teléfono del ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, a varios de sus homólogos para anunciar que Ucrania prepararía la detonación de una bomba sucia con desechos radioactivos en suelo ucraniano. Ucrania responde que cuando Rusia dice algo así es porque ya tiene armada la provocación y en la mañana de este lunes ha vuelto a insistir el Kremlin en que la amenaza es real. Podrán ver los detalles en unos momentos. China consolida todo el poder del partido único en Xi Jinping en su tercer mandato. Y si cabía alguna duda de la ausencia de tendencias dentro del Partido Comunista en este nuevo periodo, no tenemos más que ver la escena en la que Manu Militari y ante todos los cargos del Partido Comunista levantan de su sitio al que fuera presidente de China durante 10 años, Hu Jintao, quien, como pueden ver, pese a resistirse a ser sacado de la sala en la medida en que le permiten sus casi 80 años, es conducido sin alternativa fuera del salón de actos, mientras que el presidente chino ignora sus requerimientos. Es la más nítida declaración de intenciones de Xi Jinping con respecto a los que pretendan ponerle trabas. Pero tenemos bastante más, con especial atención en América, donde la crisis migratoria satura fronteras. En el sur de México, las autoridades intensifican medidas para contener migrantes que van hacia Estados Unidos. Confusión entre los inmigrantes venezolanos a los que ahora dicen que pueden entrar en Estados Unidos por avión, pero no por fronteras terrestres. Incluso Panamá ha cerrado su frontera con Costa Rica a todos los venezolanos que no tengan visado. Además, el ciclón Roslin, ya como tormenta tropical, mantiene en alerta el estado de Durango. Ecuador alerta también por el volcán Cotopaxi, que emite vapor de agua, gases y ceniza desde el sábado. Y Haití, sin medios para defenderse de una epidemia de cólera que avanza por Puerto Príncipe. Pero tenemos bastante más noticias, las claves del día que pueden ver ahora en 20 minutos. El ministro de Defensa ruso acusa a Ucrania de planear un ataque con una bomba sucia radiactiva, algo que el presidente Zelensky y varios países occidentales niegan. El presidente francés Emmanuel Macron, primer mandatario en reunirse con la nueva jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni. Rishi Sunak se convierte en el líder del Partido Conservador y el futuro primer ministro del Reino Unido después de recabar los apoyos necesarios en las primarias de su partido. La pandemia de cólera en Haití, agravada por la desnutrición y la falta de acceso a los cuidados, tiene a los equipos médicos de todo el país desbordados. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha acusado a Ucrania de planear un ataque con una bomba sucia radiactiva para luego acusar a Moscú. Sin aportar ninguna prueba al respecto, este comunicó dichas incriminaciones a sus homólogos de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Turquía por vía telefónica. Una bomba sucia es un arma que emplea explosivos para esparcir residuos radiactivos. No tiene el efecto devastador de una explosión nuclear, pero podría contaminar varias zonas. En medio de las crecientes tensiones con Rusia en su intento de detener el avance ucraniano en el sur, Estados Unidos y Reino Unido han rechazado estas acusaciones y afirman que es un plan del Kremlin para justificar una escalada. Según el ministro de Exteriores de Reino Unido, Shoigu también dijo que Ucrania planea este tipo de acciones con la ayuda de varios países occidentales. El presidente de Ucrania ha respondido a la denuncia de Rusia de una posible provocación ucraniana. Si Rusia llama y dice que Ucrania supuestamente está preparando algo, significa una cosa: Rusia ya lo ha preparado. Considero que ahora el mundo debe reaccionar con la mayor dureza posible. Esta noticia parece indicar que la situación en Ucrania está empeorando rápidamente y que la posibilidad de un posible ataque de este tipo es cada vez más real. La batalla por Jersón, en el sur de Ucrania, parece estar llegando a un momento crítico. Esta ciudad ha estado bajo control ruso prácticamente durante los 8 meses de guerra, pero ahora las tropas ucranianas amenazan con inmovilizar a las tropas del Kremlin a lo largo de la orilla oeste del río Dnieper. Según el Estado Mayor ucraniano, las fuerzas rusas se habrían retirado completamente de los pueblos de Skalov y Sharivne, en el oeste del óblast de Jersón. El alto mando ucraniano también asegura que las autoridades nombradas por Moscú están deportando a la fuerza a la población ucraniana de la zona, bajo lo que ellas llaman una evacuación de emergencia.
Reporteros del grupo público France Télévisions han seguido a personas que se reunían para cruzar el río Dnieper. El coche, las cosas de toda la vida, no queda nada, decía esta mujer a los reporteros franceses. La mayoría de los entrevistados dijeron que apoyan a Rusia y que no fueron obligados a abandonar Jersón. En Kharkov, algunas calles han quedado sumidas en la oscuridad tras las agresiones rusas contra la infraestructura energética. Las autoridades se apresuran a reparar las infraestructuras destruidas mientras los civiles buscan alternativas para seguir viviendo a medida que se acerca el invierno. Andrei Ovcharenko explica las consecuencias de estos cortes eléctricos. Cuando se corta la electricidad, no todas las tiendas funcionan. Las que funcionan son solo las que aceptan dinero en efectivo y las que tienen un generador personal. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a los ucranianos que limiten el uso de la electricidad para acostumbrarse a la nueva estrategia del ejército ruso de atacar las principales redes eléctricas del país. Día de la Revolución en Hungría. Este domingo, el país del Este ha celebrado la conmemoración de la revuelta antisoviética del 23 de octubre de 1956. Este aniversario ha coincidido con masivas protestas de profesores en Budapest que reclaman un aumento salarial. Para evitar a las masas, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha pronunciado un discurso en la ciudad de Zalaegerszeg, en el que ha criticado las sanciones de Bruselas contra Rusia. Hay una guerra en nuestra vecindad, una crisis financiera y una recaída económica en la Unión Europea, una invasión de inmigrantes en el sur. Tenemos que luchar contra esto. Tenemos la suerte de no tener partidos de izquierdas en el poder. Podéis imaginar lo que hubiera pasado. Mientras tanto, en Budapest, decenas de miles de manifestantes, entre ellos profesores y estudiantes, han exigido mejoras salariales en la enseñanza y una respuesta frente a la creciente inflación. Aunque decenas de miles de personas se manifestaron principalmente para apoyar a los profesores, muchos acudieron con pancartas antirrusas. En ellas aparecían Vladimir Putin y Viktor Orbán abrazándose o besándose. Quieren demostrar que Budapest debe mantener las distancias con Moscú. En este día en el que se conmemora el levantamiento armado contra la dictadura comunista, los manifestantes subrayaban que Hungría gana más del lado de Europa. El problema en el 56 fue que los rusos volvieron. Hoy en día tengo la sensación de que el gobierno está intentando invitarles a volver. La oposición también ha asistido a la protesta. Peter Markizai, ex candidato a primer ministro, ha criticado la corrupción del gobierno del ultranacionalista. Viktor Orbán se hizo famoso hace 33 años por la revolución del 56. Desde entonces ha cambiado varias veces de ideología. Ahora se sube su propio sueldo, no el de los profesores. El gobierno ha prometido aumentos salariales, pero solo si la Comisión Europea desbloquea los fondos comunitarios congelados por las violaciones de Budapest del Estado de Derecho. El presidente Xi Jinping, el líder con más poder en China en décadas, ha aumentado su dominio al ser nombrado este domingo para otro mandato al frente del Partido Comunista. El dirigente, además, ha promovido a los aliados que apoyan su visión de un control más estricto sobre la sociedad y la economía. Ha logrado sus objetivos en términos de consolidación del poder, no hay duda de ello. El liderazgo es, como he dicho antes, más monocromático. Pero el problema es que con un grupo de hombres que no hacen oposición hay muchos menos controles y equilibrios. Por supuesto, se puede argumentar que en un sistema de partido único los controles y equilibrios son muy débiles, pero al menos en el pasado había varias facciones que luchaban entre sí y se controlaban mutuamente. Así que antes había más pluralismo dentro del partido, pero ahora no es así. Y el peligro es que cuando hay menos pluralismo, menos debates, más concentración de poder, los altos dirigentes pueden estar inclinados a escuchar menos a otras personas y a cometer errores. El mandatario es el que ha logrado acumular más poder en China desde Mao Zedong. Ahora solo hay una facción que domina el partido, la de Xi Jinping, y está claro que todos estos líderes han trabajado con Xi Jinping, fueron promovidos por Xi Jinping, y ninguna otra facción está representada en la dirección. La facción de Jiang Zemin ha desaparecido, la facción de Hu Jintao ha sido marginada, incluso Hu Chunhua ya no es miembro del Politburó.
En Pekín, una pantalla muestra el lema del 20 Congreso del partido. Reza: uníos más estrechamente en torno al comité central del partido con el camarada Xi Jinping en su núcleo y cread los grandes logros del socialismo con características chinas en la nueva era. Macron, primer mandatario en reunirse con la nueva jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni. Una reunión improvisada, ya que en un principio el presidente francés está en Roma para asistir a un evento por la paz organizado por la comunidad de Sant'Egidio. En la reunión se trató de la necesidad de dar respuestas rápidas y comunes al encarecimiento de la energía, del apoyo a Ucrania y de la gestión de los flujos migratorios. En un tuit, Emmanuel Macron destacó: como europeos, países confinantes y por la amistad de nuestros pueblos, debemos proseguir con Italia el trabajo emprendido. La reunión con Meloni va en esa dirección. La líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia tomó las riendas del poder este mismo domingo de manos del primer ministro saliente Mario Draghi, siendo la primera mujer en asumir este cargo. La ultraderechista, que gobierna en coalición con la Liga de Salvini y Forza Italia de Berlusconi, ha moderado su lenguaje en los últimos tiempos y promete mantener su apoyo a la Alianza Atlántica. Rishi Sunak será el primer ministro del Reino Unido. El exministro de Economía británico se convierte en el primer inquilino de origen indio del 10 de Downing Street. El presidente del comité 1922, Graham Brady, que agrupa a los diputados conservadores sin cartera, anunció este lunes la victoria de Sunak. Su contrincante, Penny Mordaunt, no logró el respaldo necesario. Por su parte, el ex primer ministro Boris Johnson anunció este lunes que abandonaba la carrera para volver a dirigir el país. Sunak, de 42 años, ha logrado convertirse en el primer ministro más joven del Reino Unido en 200 años, después de recabar a tiempo los avales necesarios. Es el tercer mandatario del país en tan solo un año y se espera que su llegada estabilice la delicada situación política del país y dé cierta tranquilidad a los mercados. Procedente de una familia de clase media alta, Sunak estudió filosofía, políticas y económicas en la Universidad de Oxford y trabajó en el banco de inversión Goldman Sachs. Un brindis por el sol en la playa y también por el ahorro energético. La ciudad española de Benidorm, en el este del país, ha sido habitualmente un buen destino de los europeos para alargar el verano. Pero ahora también es el lugar en el que se pueden ahorrar las altas facturas del gas y la electricidad gracias a su amable climatología. Es más barato estar aquí que allí, en los Países Bajos. Allí hace mucho más frío, hay que encender la calefacción y eso hay que pagarlo a la compañía eléctrica. Hay que estar loco para quedarse en Países Bajos. Se puede disfrutar de ese dinero que de otro modo se gastaría en gas y electricidad. De la decisión de muchos extranjeros se beneficia también el sector turístico de la región. En algunos casos solo son necesarios 50 euros para pasar una noche en un hotel con pensión completa en temporada baja. Los apartamentos también están teniendo más reservas. La mayoría de la gente viene del norte de Europa, hablamos de Noruega, Suecia, Holanda, Alemania, y es evidente por qué, porque al final esa gente tiene que pagar muchos gastos para calentar la casa. En el sur de Europa no tenemos la misma necesidad. Gracias a la poca dependencia del gas ruso, la Unión Europea ha aceptado la llamada excepción ibérica de España, que permite la reducción de las facturas, aunque algunos son escépticos. No creo que esto dure más de un año, pero yo diría que por el momento vengan a España y disfruten. Una opción que al menos por el momento es buena para los ahorradores. Entrar legalmente a Estados Unidos siendo venezolano no es tarea fácil. Tras ponerse en marcha el nuevo plan para migrantes venezolanos del Departamento de Seguridad Nacional, 1.700 han sido expulsados a México, dejando a muchos de ellos en la calle a la espera de una respuesta. A partir de ahora, los migrantes venezolanos que quieran entrar en el país norteamericano deberán obtener un patrocinador que respalde su petición y les brinde apoyo financiero. Por el momento, el gobierno estadounidense ha concedido 24.000 visas. Los que se han quedado fuera del grupo sienten que su sueño se ha roto. Es el caso de José Cuicas. No, que sentí una depresión, entré en shock porque mi sueño era estar allá para cumplir, para hacer una nueva vida, ¿me entiendes? El plan se inició el 13 de octubre con el objetivo de regular el tránsito de migrantes ilegales a través de la frontera con México. Sin embargo, los observadores han señalado que el número de visados ofrecidos es minúsculo en comparación con la demanda. Muchos solicitantes de visa han iniciado ya el proceso de migración, endeudándose y alejándose de sus familias. Para Edgardo Leal, volver a Venezuela no es una opción. Endeudado, ¿y qué va a hacer a Venezuela si no hay trabajo, no hay nada? Se está muriendo de hambre.
En Ciudad de México, grupos de venezolanos circulan entre los albergues y las oficinas de la Agencia Mexicana de Asilo a la espera de iniciar sus trámites. La pandemia de cólera que vive Haití tiene a los equipos médicos de todo el país desbordados. La escasez de combustible y el control que ejercen las violentas bandas ha dejado aislada gran parte de la isla y sin acceso a tratamiento. Hasta la semana pasada, el Ministerio de Salud había registrado 33 muertes por cólera y 960 casos sospechosos, una cifra que UNICEF considera muy por debajo de la realidad. Los principales afectados de esta pandemia son los niños, cuyos sistemas inmunológicos están debilitados por la desnutrición, un problema que, según la ONU, afecta a casi la mitad de la población. El domingo pasado, cuando me desperté, vi a mi hijo vomitando. Tenía diarrea, lo que me obligó a llevarlo a un centro cercano a mi casa. Pero no había ningún médico que lo atendiera. Fue la gente de Médicos Sin Fronteras la que nos llevó a este centro para proporcionarle los cuidados necesarios. Afortunadamente, por el momento, la salud de mi hijo ha mejorado. La ingestión de agua o alimentos contaminados con la bacteria Vibrio cholerae es la principal causa de esta enfermedad. Por este motivo, Médicos Sin Fronteras considera que lo primordial es garantizar el acceso a agua potable a las zonas controladas por las bandas. El regreso del cólera recuerda a la epidemia de 2010, tras el terremoto que asoló el país. Desde entonces, la enfermedad se ha cobrado más de 10.000 vidas hasta 2019. El ciclón Roslin ha tocado tierra este domingo como huracán de categoría 3 en el estado mexicano de Nayarit, en el oeste, y se ha debilitado a tormenta tropical a su llegada al estado de Durango, en el norte del país, asegura el Servicio Meteorológico Nacional. Varios estados del norte de México están en alerta por lluvias intensas y fuertes. Cientos de personas han sido evacuadas de sus hogares y la Coordinación Nacional de Protección de México ha pedido a la población que permanezca en resguardo hasta que las autoridades indiquen que ya no hay peligro. También avisó que tenía listos 583 refugios temporales en Jalisco y Nayarit, donde el paso de Roslin ya ha provocado graves inundaciones y avalanchas de lodo. El Centro Nacional de Huracanes ha advertido de los potenciales impactos mortales que el huracán podría generar. Varios turistas también se han visto afectados por las consecuencias de Roslin. Por la noche, el sonido de los truenos era muy ruidoso, aunque también emocionante. Nuestra habitación se inundó. Llegamos a tener 10-20 centímetros de agua en el suelo. Pero sí, estos fueron los únicos daños. Los ciclones tropicales azotan México cada año en sus costas del Pacífico y del Atlántico, normalmente entre mayo y noviembre. A finales de este mayo, Ágata, la primera tormenta del Pacífico de la temporada, azotó la costa del estado sureño de Oaxaca, donde las fuertes lluvias en los pueblos de la montaña causaron la muerte de 11 personas. Alerta amarilla en Ecuador en torno al volcán Cotopaxi por el aumento de su actividad sísmica y la expulsión de gases, vapor de agua y ceniza en una nube que llegó a más de 1 kilómetro de altura entre el viernes y el sábado. Se evitará el acceso de turistas al lugar situado en la cordillera de los Andes a unos 45 kilómetros al sureste de Quito. El Cotopaxi se reactivó en 2015 tras permanecer en calma durante 138 años. Salman Rushdie ha perdido la vista en un ojo y el uso de una mano, entre otras secuelas del apuñalamiento que sufrió el pasado agosto en Nueva York, según ha indicado su agente a un diario español. El escritor británico, autor de los versos satánicos, de 75 años, tuvo además 3 graves heridas en el cuello y otras 15 en el pecho y el torso. El supuesto agresor, Hadi Matar, se declaró no culpable a principios del proceso judicial. Podrían ser orcas asesinas, pero aparentemente no lo son, aunque han dado buenos sustos y causado daños a algunas embarcaciones. Aparecieron en 2020 ante las costas del Océano Atlántico, frente a España y Portugal. Se ha informado de al menos 46 encuentros con ellas este año en aguas portuguesas. Han obligado a algunos veleros a ser remolcados para regresar a puerto. La primera interacción nos asustó, pero después nos dimos cuenta y observamos que es una interacción, un juego caro, costoso. Te sientes más tranquilo porque sabes que no va a reaccionar y te van a dejar en paz. El capitán Arthur Napoleão rememora los detalles. Venía despacio, se ponía boca arriba con su hocico contra el timón, lo giraba un poco para un lado
El bote navegaba y yo no tocaba nada. Basta que una hembra tenga este comportamiento frente a una, dos o tres crías para que éstas lo vean como una conducta a imitar, explica el presidente de la Asociación Medioambiental Cascaisi. Comenzaron sus visitas en el verano de 2020, cuando las restricciones por la pandemia dejaron el océano casi libre de embarcaciones. Estos cetáceos que seguían por ecolocalización, el sonar de la naturaleza. Ahora se tienen registrados 16 ejemplares que van desde el norte de España hasta el sur de Portugal y el estrecho de Gibraltar. El Ministerio de Medio Ambiente español ha encargado un estudio para decidir lo que se va a hacer, comenta esta bióloga. De acuerdo con la información que tenemos, aparentemente algunos animales van a ser marcados. ¿Eso es suficiente? No será la solución, porque no será posible, creo, etiquetar a todos. No hay aún pruebas del motivo de estas interacciones. Están jugando, protegiendo a sus crías, podrían ser agresivas. Lo que sí se sabe es que estas orcas siguen la migración de atunes que van desde el Atlántico Norte hasta el Mediterráneo. Es el tercer ataque contra obras de arte en 2 semanas por activistas climáticos. 2 miembros del grupo Letzte Generation, Última Generación, lanzaron puré de patatas contra la obra Le Meule de Claude Monet en el Museo Barberini de Potsdam, cerca de Berlín, en Alemania. Las autoridades no han confirmado si el lienzo sufrió algún tipo de deterioro. Ambos activistas se pegaron igualmente al muro en el que estaba colgada la obra. Su objetivo, pedir al gobierno medidas drásticas contra el uso de combustibles fósiles. El 14 de octubre en Londres, la agresión a manos de activistas, en principio no relacionados con los de Alemania, fue con sopa de tomate contra los girasoles de Van Gogh. Y el pasado 9 de octubre, 2 personas pegaron su mano al cuadro de Pablo Picasso, Masacre en Corea, expuesto en Melbourne, en Australia. What is worth more, art or life? Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Les dejamos con nuestro no comment que nos lleva hasta Finlandia, donde este fin de semana pudieron ver auroras boreales y entre ellas una muy poco frecuente de color rojo en el Círculo Polar Ártico. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Wow, all of that is purple in the middle. Tuh di sana mulai dancing. Mana? Ayah, kalau baterai itu kameranya udah masuk. Apa ada dosen? Yes. Apa ada dosen? Jadi nggak jadi dingin. Oh ya ya ya. Oh my god.